de este seminario, pero sí que os adelanto que como notaréis de los tres ponentes, pues hay un ponente que es Abraham Arkabi, que por diversos motivos, porque está ingresado, no ha podido desplazarse hasta aquí. Entonces su intervención, lo que vamos a hacer es, él muy amablemente nos ha grabado un vídeo con la intervención que sí que tenéis en las actas. De manera que en el momento en que debería intervenir Arkabi, pues lo que haremos será reproducir ese vídeo. Y sí que es verdad que para la parte de las preguntas, pues en caso de que haya alguna pregunta que alguien tenga especialmente interés en hacérsela a Abraham, pues nos la podéis trasladar a mí y se la podemos hacer llegar, ¿vale? Él se habría ofrecido inicialmente a conectarse a la sesión también de forma remota, pero bueno, hemos pensado que lo más cómodo para él también sería pues que descansara y que se recuperara, ¿de acuerdo? Así que nada. Como tenéis en el documento de las actas y tal, el objetivo de este primer seminario este año, enfocado en la tecnología, pues sería esbozar un poco esa necesidad de conocer más profundamente el papel, ¿no?, de la tecnología, no tanto ya como elemento que está presente en el aula en el día a día, sino llegar un poco más, no como soporte de la actividad docente, sino llegar un poco más allá. Y justamente pues, sería esa reflexión, ¿no?, en qué posibilidades nos ofrece esta tecnología para influir en procesos de enseñanza-aprendizaje en diversas áreas de las matemáticas. Y además de eso también incorporarlo como una nueva especie de una nueva metodología de investigación, ¿no?, en ver esa influencia. La organización del seminario pues está pensada en tres momentos, que van a ser tres presentaciones, un panel con tres presentaciones, que tenéis todos en las actas. Está el documento extenso y aquí pues los ponentes harán una versión más o menos reducida, ajustada a unos 20-30 minutos, pero bueno, contáis con todo el documento en las actas. En primer lugar hablará Elia Jacinto, que os presento por si no conocéis alguno. En segundo lugar estará David Arnau y en tercer lugar estará el vídeo de Abraham Arkabi. Y acabaremos la sesión con una ronda de preguntas que dejaremos para el final, ¿de acuerdo? Para ajustar un poco más los tiempos. La primera intervención la hará Elia, que es del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Elia Jacinto es coordinadora del proyecto de resolución colaborativa de problemas matemáticos con herramientas digitales y también del programa Tecnomat sobre resolución de problemas. Participa en programas de formación de profesores y es miembro del grupo de trabajo del Ministerio de Educación para el desarrollo curricular y profesional de las matemáticas. Actualmente investiga en valores de la educación matemática de los profesores de matemáticas portugueses y de sus alumnos y es editora asociada de la revista Cuadrante. La presentación de Elia se llama Mathematical Problem Solving with Technology, Inspiring Students During the Pandemic Through Tecnomat Club. La charla será en inglés y luego en el turno de preguntas podemos hacer sin problema entre portugués, español y inglés y portuñol, como pueda. La segunda intervención la hará el profesor David Arnau, que es catedrático de la Universidad de Valencia y es IP del proyecto de identificación de patrones de diferencias entre género en situaciones de enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas aritmético-algebraicos con sistemas tutoriales inteligentes. Y también IP de otro proyecto relacionado con sistemas tutoriales, pero es utilizando sistemas de tutorización para, en este caso, estudiar aspectos cognitivos y afectivos. Actualmente su línea de investigación pues, se basa en entornos tecnológicos enfocada sobre todo en la resolución de problemas verbales. La charla de David Arnau se titula De la tecnología a la educación matemática, una vía de doble sentido, con preguntas, ¿vale? Y finalmente, la última ponencia, o en este caso vídeo, pues lo hará Abraham Arkabi, que viene del Departamento de Enseñanza de las Ciencias del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Abraham es catedrático emérito de este mismo instituto y ha sido director del Departamento de Enseñanza de las Ciencias entre 2001 y 2005. Lo conocemos muchos, tiene muchos trabajos publicados, ¿no? Pero en especial ha dirigido equipos de desarrollo curricular
de materiales y textos para las matemáticas de la enseñanza secundaria, tanto en Israel, Estados Unidos como Japón, y ha participado en proyectos del propio Ministerio de Educación. Ha sido secretario general del ICMI durante 8 años y actualmente ha investigado últimamente en la enseñanza y aprendizaje del álgebra, pensamiento y razonamiento de estudiantes y formación docente. La charla, en este caso vídeo, de Abraham está titulado Tecnologías y Educación Matemática. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? De acuerdo, que como he dicho, pues lo pondremos en formato vídeo. Y nada, finalmente acabaremos la sesión con la ronda de preguntas, ¿vale? En principio vamos a ajustar eso, ya cada ponente tiene más o menos preparado el tiempo, o sea que entre 20 y 30 minutos, libremente y ya está, ¿vale? Pues Elia, si quieres, empezamos con tu presentación, nos vamos a ir cambiando. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pascual, la CEM, por la invitación. That's how far my Spanish goes. I'll try to speak slow, but as I'm maybe as excited as nervous, please let me know if I'm too fast. I'd like to send a warm greeting to Professor Arnau, and also send my best wishes to Professor Arkavi. It is a pleasure and an honor to be here. Well, Pascual invited me to speak about problem solving with digital tools, and also to speak about mathematics education with technology during the pandemic. So I'm bringing a bit of both in my talk. I will present an exploratory case study focused on a math club that took place online during the pandemic after the first lockdown in Portugal. This club was designed to support the development of mathematical problem solving and technological skills. So it had this double purpose. Actually, as Pascual also mentioned earlier, I currently lead a research project at the Institute of Education on collaborative mathematical problem solving with technology in the context of future classroom labs. So the project aimed to study the problem-solving activity of students collaborating at first face-to-face in 3 different schools with these future classroom labs, and at distance afterwards, once students would form groups of 3 participating schools. Of course, the pandemic brought a huge challenge to my research, and none of this took place, at least not yet. So I had to kind of improvise and to change my research project. Even when schools reopened, social distancing kept teachers from proposing group work, either in their mathematics class or out-of-class activities. So I thought about creating and implementing a virtual club, the Technomat Club, aimed to develop mathematical problem-solving skills, taking advantage of these digital tools available within a collaborative environment. So the first edition of this club comprised 5 synchronous weekly sessions through Zoom, and students would tackle the problems, the mathematical problems, in breakout rooms in groups of 3. It's curious that while math clubs seem to be a popular extracurricular activity in Portugal, possibly also in Spanish schools, I'm not currently aware of that, but the literature is rather scarce on the design and implementation of these clubs. However, some studies have shown that math clubs offer opportunities for students to develop their self-esteem, feelings of belonging and purpose, and this can influence their attitudes, their developing positive attitudes towards mathematics and the participation in the club itself. Another study has shown that collaboration and exploration activities support the development of mathematical reasoning, of the students' mathematical reasoning, and that the students that are engaged in these kind of activities are able to co-construct mathematical arguments and justifications for their solutions. One of the features that students most appreciate when they participate in these clubs
is actually the non-threatening mathematical challenge when that exists. But they also enjoy other features of but they also participate due to other reasons, namely enjoying maths, the fact that they can be with others or with their friends, the fact that this kind of activities allow the technology usage, or that group work is allowed. And in the case of this particular study I'm citing here, the donuts that the researchers offered at the end of the sessions. A more recent study found that prior engagement with math clubs has a positive effect on the students' proficiency in mathematics. So this is a very encouraging result. So with my study, my main goal is to understand the features of this club that can contribute to the students' engagement in mathematical problem solving with technology, and in particularly to characterize the design and implementation of this activity, and also to examine the participants' perspectives and their experiences in solving the problems and expressing their solutions through the use of digital tools. The design of this club was informed by research results and also by theoretical ideas on the impact of digital tools in mathematics learning and on the use of technology to solve math problems in beyond school contexts. So the theoretical backbone of the study stands on four main ideas. Cognition in digital environments emerges from the interactions between the individuals, the digital tools, and the overall media in which they are embedded. So Borba and Villarreal propose that we should instead analyze the humans acting with the media as an indivisible unit, they call it humans with media, as it seems impossible to clearly establish a boundary between the subject and the tool. And that is an idea that has also been endorsed by Natalie Sinclair. Another important issue relates to the nature of the problems to be posed. They should be non-routine in the sense that they are not aligned with the school curriculum, and they require the development of an approach, a mathematical point of view of the situation. So these problems should also entail a moderate level of challenge, because if they are too easy or too difficult, then the students won't get interested in solving them, or they will simply give up to trying. And also, it is important to notice that to solve a mathematical problem requires the development of a mathematical structure that we call a conceptual model of the situation, where students are very likely to use a variety of representations, especially when digital tools are available and they can use them. Previous studies have found that mainly when technology is available to solve the problems, the solving phase and the reporting phase, the expressing phase of the problem solving often occurs at the same time, or at least they overlap at some point. So this idea of solving and expressing summarizes this synchronous activity. And another important idea is related to the type of discourse involved, as it may be expository or explanatory in many cases, but it has this particular feature. It is a discourse that is simultaneously mathematical and technological. And this brings us to a fourth idea that is related to the kind of fluency that is required to efficiently solve and communicate the solution of a maths problem with technology, as it involves the intertwining between mathematical and technological knowledge. Here I designated it by techno-mathematical fluency. So being techno-mathematical fluent in problem solving entails to be able to select useful technological and mathematical resources from a pool of possibilities, to be able to identify affordances and constraints in those resources, and also know how to use a particular tool to create a techno-mathematical solution to a given problem. So these are the main theoretical ideas for this study, which also supported the design of the Technomath Club. So I developed a qualitative study, in fact an exploratory case study on the Technomath Club. For this study there were 12 participants, the same, the ones that were participating in the club, they all agreed to participate in the study. They were from four different schools, from 3 different areas in Portugal.
And data collection included several sources. The video recordings of the Zoom sessions, including each of the breakout rooms, a questionnaire at the end of each of the 5 sessions, the digital files that the participants would produce along their work, at the end of the club's activities, a Zoom interview with each of the participants, and then I collected also the documents that supported the implementation of the club session plans, the files that were produced, presentations, and several others. As for the data analysis, the qualitative data was analyzed through content analysis, mainly using NVivo, and the quantitative data through descriptive statistics, as the data set is quite small. There were only 12 participants, so not much to do with this data. Anyway, triangulation of data was also used. So regarding the findings, the first idea about this virtual Technomat club is that it is an inclusive club. The participants have different mathematical abilities, so they are not all excelled students in their mathematics classrooms, but they enjoy this kind of challenges. And some of them even classify some of these challenges as they're not really the kind of mathematical problems that they see in their classrooms. So this club promoted mathematical problem solving with technologies, and it was supported in several tools ranging from Zoom, Google Suite, and also the support of the WebPage and Anima. So a typical session would start with a whole group meeting where we would discuss the details for that session in particular, and there were 2 main ideas in mind. The first is to legitimize the use of digital tools, the ones that the students would choose to use. And then the second one was to stress how important it is to explain the solutions they would produce, and explaining the solutions would preferably be to explain it mathematically, but also reporting every step of the process, which is usually very difficult for them to do. Then for about 60 minutes they would work in breakout rooms. Each group would choose one challenge to solve collaboratively. There were 2 available on the website, and they could use the tools of their choice, as I mentioned earlier. And after that time, we would get back together to discuss the solutions produced by the students. Sometimes they solved the 2 different problems. But the main purpose of this whole group discussion was to provide sometimes information, new tools, new affordance of the tools that they already knew. So only after they worked on the problems, new information would be added, namely using GeoGebra or a spreadsheet, and then the students could be invited to explore these tools further, either on their own or in the following session. As for the content in each session, participants could... As for the content in each session, participants could choose to solve one of the 2 problems. They were created bearing in mind the mathematical topic they would impose, and the digital tool that would best support finding a solution, although they could use whatever tools they wanted. So students were really encouraged to use any mathematical and technological tool, but they did not receive any kind of instructions specifically addressing the tools that they would have to use. So these new tools or new affordances would only be presented in the final part of the session after the discussion of their solutions. For instance, this is a sample of one session. Session number 4 had these 2 problems. I haven't translated them. It's really small for you to read, but the pizza problem is a combinatorics problem, and the 2 friends problem is a covariation problem. I think they're probably well-known situations. I will show you later some work on the students on the covariation problem. So let's now take a look at what participants had to say, combining data from the questionnaires and interviews. So regarding the mathematical problems, they felt that the level of challenge increased throughout the sessions, but they still consider it to be adequate. As this participant claimed in the final interview, he said they weren't too difficult, but weren't too easy either, somewhere in between. So they thought it was a kind of challenge that they enjoyed, but it wasn't
it was just the right kind of challenge. An interesting result is that the level of enjoyment that they felt throughout the sessions maintained, and it maintained at a high level, even though the level of challenge has increased. So this seems consistent with the idea of modern mathematical challenges. Regarding the use of technological tools, we can notice a decrease in the use of paper and pencil to solve unexpressed problems. In the first and the fifth sentences, you can see that decrease. And on the other way around, an increase in the use of digital tools in the sentence number 2, 4, and 6, and for each sentence, they were referring to each of the sessions they were participating in. So paper and pencil decreased, especially from session number 2 to session number 3, as they realized the usefulness of technology to solve and to explain the solutions. And the use of digital tools increased as they understood the affordances and gradually felt more confidence in using these tools. And as a 7th grader claimed, she said, I think it was only the first time, the first session, that we used paper and pencil. Yeah, I think it was to visualize the problem more easily, because I still didn't know how I could do it with technology. But then maybe I realized that with technology it could even be simpler. So they, although they already had lived a lockdown period and used a lot of technology to be with their teachers, they didn't use any kind of technology to do mathematics, not just to solve problems, of course, but any other kind of activity related to mathematics learning would be to solve the exercises on a notebook and having access to a sheet with a correction or asking the teacher for correcting the solutions. So they had no previous experiences with technologies in mathematics. Solving and expressing as a synchronous process took place throughout the sessions, mainly as the participants would realize useful ways of using the technology. Not only the use of paper and pencil to express the solution decreased, as the use of technology to report the processes carried out and explain solutions increased throughout these sessions. And the participants would incorporate these images, text, digital outputs that they would produce along the way as into their solutions, as we can see in this example. In fact, as they didn't know GeoGebra nor Excel beforehand, at the first opportunity they would try to use them. So in this case here, this was actually a numerical algebraic problem, but this group were so eager to use it and explore GeoGebra that they, for a while, used it to everything. So this is a solution where they don't actually take advantage of all the power of GeoGebra to deal with the situation. Instead, they use it to make drawings, and then you can see there are little birds in the cages, so they googled for a bird image, and they were trying out different solutions to see which one would be the best fit for this case. So GeoGebra was not exactly geometry or an algebraic tool here in this case. I'm not going into many details on their problem-solving activity. I will do that by the end of the month in a webinar that was just posted in back a few moments ago. But I wanted to show you here two solutions to that problem, to covariation problem. They are actually under construction solutions, because I made a print of their work in the breakout rooms. And the problem is that kind of problem where two friends are living in their homes, they're meeting each other, and they live at different times, and they have different walking rhythms, rates, speeds. So the question is, how can we tell at what time they will meet? And so this group is collaborating on a text editor file, and as you can see, they are constructing a table, and they are just putting in the values that they are computing elsewhere, sometimes mentally, other times with the use of a calculator. And another group is solving the same problem, but they actually worked on a spreadsheet, and by this time they already knew how to use the spreadsheet on their favor, so
they were using formulas and testing how they would work to see if they could find a solution to the problem, and they did. In any cases, or in both cases, they are producing their solution and also the report of their reasoning simultaneously. So this is an example of what I mean by saying that mathematical problem solving with technology involves to solve and to express sometimes at the same time. Summarizing, I think that I can say that the design of the Technomat Club is aligned with several theoretical perspectives regarding the use of digital tools in solving mathematical problems. And I would say that another interesting result refers to the nature of the problems, to these problems. So while the level of challenge felt by the participants seemed to be increasing along the 5 sessions, their enjoyment maintained, and it maintained at a high level. So this is encouraging. It could be a feature of this group of 12 students, of course, but I think it's encouraging for developing further research. And the curriculum that was developed through this club allowed students to initiate the development of their techno-mathematical fluency without becoming an instructional activity itself. So I wouldn't say that they are already techno-mathematical fluent after 5 sessions. It would take a lot more. But they already at least know several tools, and they know that the tools can be chosen accordingly to the mathematics that we want their assistance in. So I would say that this exploratory study, together with the systematic literature review on after-school initiatives that is development, will inform the refinement and implementation of a 2.0 version of this club, and possibly will open up participation to students from other school levels, and even include other kind of problems, namely those that involve computational thinking skills, and it is something that is being endorsed in mathematics curriculum in Portugal and a bit all over worldwide. And to conclude, I think that one of the good things brought by the pandemic is this awareness of the importance of virtual educational environments, particularly addressing after-school initiatives such as this math club, especially that they hold the potential to foster the development of mathematical problem-solving skills with digital tools. That's it. Buenas tardes. En principio agradecer a la organización la invitación y sin más pues doy inicio a la presentación que tiene por título de la tecnología de la educación matemática, una vía de doble sentido. En la primera sección introduciremos la idea de distancia entre entorno tecnológico y entorno habitual. Y para eso mostraremos un ejemplo de un entorno tecnológico que pretende reducir esta distancia al mínimo.
en entorno se llama Hints y, como podemos ver, no sé qué, vale, he de tancar. Ahora sí, ¿no? Bien, como decía, el entorno se llama Hints, lo estamos viendo en pantalla. En este caso se va a resolver el problema en una granja, el típico problema de la granja, hay gallinas y conejos, 20 cabezas y 52 patas. Como he dicho, es un entorno que lo que pretende reducir es la distancia con lo que sería el entorno habitual. En principio es un chat donde el estudiante, en este caso el estudiante soy yo, y escribo que X es el número de conejos. El sistema a nivel interno hace una valoración de que efectivamente el número de conejos es una cantidad que existe en el problema y la acepta como tal, la escribe en el bloc de notas, me pregunta ya ahora aquí. Y en este momento se pueden realizar varias acciones como sería escribir una ecuación, pero en este caso en lugar de escribir una ecuación se escribe una expresión que es incorrecta. No obstante, el sistema identifica una parte que es correcta, el 20 menos X, que además me permite escribir las notas por si las necesito posteriormente y de todos modos da a entender que efectivamente la expresión era incorrecta en su conjunto. Bueno, ya por último, ya para acabar el ejemplo, se escribe la ecuación definitivamente, espero que bien, y en el momento que se escribe la ecuación bien, el sistema dice que ha resuelto bien el problema y finaliza. Bueno. Bien, pues este era el entorno tecnológico que se llama Hints. Es un desarrollo que llevamos haciendo diferentes personas dentro de la Universidad de Valencia. Y ya está, ya hemos dicho que es un intento de mostrar un ejemplo de lo que decimos disminuir la distancia entre un entorno tecnológico y el entorno habitual. En la segunda sección lo que vamos a hacer es una breve descripción de las expectativas que se depositaron en la tecnología, sobre todo en la parte final del siglo XX, donde podemos distinguir dos tendencias. Una primera tendencia que lo que pretendía era efectivamente reducir la distancia entre el entorno habitual y el entorno tecnológico, y otra alternativa que, digamos, podemos decir que es la que ha triunfado, era aquella que lo que pretendía era, dada la distancia, intentar aprovechar el potencial didáctico de la distancia. Los intentos de reducción de la distancia provenían de resultados del área de la inteligencia artificial. Y digamos que sobre la década de los 80 se empezó a ver la posibilidad de desarrollar inteligencias artificiales que pudieran afrontar retos educativos. Uno de estos retos se presentó en un metaanálisis que realizó Bloom en 1984. Es un metaanálisis en el que se comprobaba que habían importantes diferencias de logro en los grupos 1-30 y 1-1, es decir, en grupos un profesor para 30 alumnos y en grupos un alumno para un profesor. A este problema se le dio el nombre de las dos sigmas, porque justamente había una diferencia de dos desviaciones típicas entre, digamos, este logro medio, entre un profesor para 30 alumnos y un profesor para un alumno. El problema de las dos sigmas, en sí mismo enunciado, decía lo siguiente: ¿pueden investigadores y profesores idear condiciones de enseñanza que bajo instrucción grupal permita obtener niveles de logro a los estudiantes que solo pueden obtenerse en situaciones 1 a 1? Esa era la pregunta que en aquel momento se pretendía realizar vía la inteligencia artificial. Posiblemente se imaginaba un mundo de la inteligencia artificial donde la utopía dejaba el paso a la distopía. Esto es una imagen del año 69, donde podemos ver que el profesor o la profesora en este caso es sustituida por computadoras y donde los robots alrededor de la clase van castigando a los estudiantes que se equivocan. Y de hecho hay un estudiante castigado en una esquina de la clase. Pero la inteligencia artificial no solo fue vista como una posibilidad en la práctica educativa. En el año 72 había publicado el libro Human Problem Solving, que había influido, o influyó en aquel momento, en una reorganización de la metodología de investigación, fundamentalmente en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas. De hecho, Somfeld en 1994 señalaba que la inteligencia artificial, junto a la psicología del procesamiento de la información y la ciencia cognitiva, habían producido un conjunto de métodos que eran claramente científicos. Y así decía que la implementación exitosa de un programa que resuelve problemas sería una prueba empírica de que determinadas ideas teóricas funcionan. De igual manera, podríamos decir que un programa que resuelve problemas mal, es decir, comete los errores que comete un estudiante, nos daría también una prueba empírica
de que las ideas que explican esos errores son las correctas. No obstante, a lo largo del tiempo se produjeron dificultades en el desarrollo de las soluciones teóricas en el campo de la inteligencia artificial. A esas dificultades se les llamaba inviernos, bueno, en inglés es winters y en español lo he traducido por inviernos de la inteligencia artificial, y, como digo, se producían estancamientos cíclicos. Se produjo un estancamiento cíclico bastante importante en el segundo invierno de la inteligencia artificial en el año 90, al principio de la década de los 90. Y esta consecuencia, este segundo invierno tuvo una importante consecuencia porque introdujo pesimismo dentro del área sobre las posibilidades que tenía la inteligencia artificial. Así se señalaba que la búsqueda de entornos inteligentes flexibles que apoyaran al estudiante se había convertido en una quimera. Mientras la potencia de los ordenadores aumentaba rápidamente, la evolución de los STI, de los sistemas tutoriales inteligentes, avanzaba muy lentamente. Esto coincidió con la proliferación de sistemas operativos con interfaces gráficas, lo que dio pie a centrar o a prestar atención a las posibilidades educativas de los múltiples sistemas de representación. Es decir, que la pretensión inicial de los desarrollos apoyados en inteligencia artificial, donde lo que se pretendía era reducir la distancia entre el entorno tecnológico y el entorno habitual, fue sustituida por un aprovechamiento educativo de esa distancia. La publicación en el año 2000 de los principios estándares para las matemáticas escolares, donde se incluía el principio tecnológico, coincidió con el inicio de lo que podríamos llamar la edad de oro de la inteligencia artificial en la que actualmente aún nos encontramos. Este principio tecnológico, en principio neutral, decía lo siguiente: la tecnología influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el aprendizaje del alumnado. Y aunque, como ya hemos dicho, era neutral, en el desarrollo que seguía aparecían algunas ideas nada neutrales, como por ejemplo, la tecnología no sustituye al profesorado. Cuando el alumnado utiliza herramientas tecnológicas parece que lo hace independientemente, pero esta impresión es engañosa. Esta visión de la tecnología centrada en el profesorado también se instaló en la propia investigación en el área. Así, en la publicación asociada al INMI 17, que trató sobre Mathematics Education and Technology, y dentro del capítulo dedicado a perspectivas teóricas, se hacía hincapié en la necesidad de dedicar atención a teorías que dieran respuesta a los procesos de génesis instrumental y mediación semiótica, el papel del profesor en un entorno de aprendizaje enriquecido tecnológicamente y la influencia de las herramientas disponibles en el diseño de tareas. Es decir, podemos distinguir tres focos. Se da por hecho que existe una distancia entre el entorno tecnológico y el entorno habitual. Se le da un rol principal al profesorado en el uso de la tecnología y la tecnología se considera algo extraño para el alumnado. La pregunta que nos podríamos hacer es hasta qué punto tendrían interés estos marcos teóricos en situaciones en las que se pretende reducir la distancia entre el entorno habitual y el entorno tecnológico como la que hemos presentado aquí. Y así nos hacemos la siguiente pregunta. Pero ¿y si los marcos teóricos, las metodologías y los propios objetivos de investigación fueran consecuencia de la falta de protagonismo en el desarrollo de soluciones tecnológicas? O lo que sería peor, ¿y si los marcos teóricos, las metodologías y los objetivos de investigación fueran la causa de la falta de protagonismo en el desarrollo de soluciones tecnológicas? Es decir, lo que estamos planteando en este momento, lo que estoy planteando en este momento, es la existencia de la posibilidad de que la teoría haya dirigido la tecnología educativa en el campo de las matemáticas hacia donde ha querido dirigirla. En la tercera sección, que lleva por título de la tecnología de la educación matemática, pretendemos ejemplificar justamente un paso de la tecnología de la educación matemática, y para eso utilizaremos una investigación sobre el uso de la hoja de cálculo en la resolución algebraica de problemas globales. En concreto, se trata de parte de mi tesis doctoral. La hoja de cálculo es un programa de propósito general, es decir, no tiene intenciones educativas y por tanto en su diseño no ha participado la didáctica de la matemática. No obstante, cuando aparecieron las hojas de cálculo, enseguida se identificaron algunas posibilidades. Así, Friedlander, por ejemplo, en 1996 señalaba que permiten un movimiento libre de vaivén entre el mundo de los números y el del álgebra, donde el uso del álgebra es una necesidad natural. No obstante, también se identificaron algunos posibles efectos no deseados. El propio Friedlander en el 99 decía que la generación de datos numéricos en gran cantidad puede provocar un exceso de confianza en la razonabilidad de la salida y disminuir la comprensión en profundidad del problema en cuestión.
En mi tesis doctoral nos planteamos este objetivo en forma de pregunta, de forma muy general, que es: cuando usamos la hoja de cálculo para la enseñanza de la resolución algebraica de problemas verbales, ¿los beneficios superan a los inconvenientes? Lo primero que tenemos que decir es que, como efectivamente el entorno proviene de un desarrollo que no es de didáctica de la matemática, efectivamente la teoría necesaria sí que sería la que se señalaba como importante en el ICMI 17. Nosotros centraremos la atención, por cuestiones de tiempo, en hacer un breve esbozo de cómo determinábamos la existencia de una distancia entre el entorno tecnológico y el entorno habitual. Seremos muy rápidos. En principio, la competencia en la resolución algebraica de problemas verbales podría ser descrito mediante lo que se conoce como el método cartesiano. El primer paso del método cartesiano es leer el problema e identificar la estructura de relaciones entre cantidades que tiene el problema. El segundo paso es elegir una cantidad desconocida que se expresa mediante una letra. El tercer paso sería representar otras cantidades desconocidas mediante expresiones algebraicas que lo que hacen es justamente expresar la relación que tienen unas cantidades con otras. Y por último, el establecimiento de una ecuación igualando dos expresiones de una misma cantidad. Partiendo de este método cartesiano, que es la competencia en lápiz y papel, es decir, el entorno habitual, lo que hicimos fue desarrollar los pasos ideales en lo que sería una resolución algebraica en la hoja de cálculo. Esto nos permitió exportar la lógica común y observar la diferencia fundamentalmente debida a la diferencia de lenguajes. El primer paso sería el mismo. Cuando voy a resolver la hoja de cálculo, debo hacer una lectura para reducir el problema a un listado de relaciones entre cantidades. El segundo paso también consiste en la representación de una cantidad desconocida, pero en este caso la letra se sustituye por una celda. El tercer paso sería la representación de otras cantidades mediante, en este caso, fórmulas, que lo que van a dar es la relación que tiene esta cantidad con otras previamente representadas en celdas. Y por último, el cuarto paso sería el establecimiento de una ecuación igualando dos expresiones de una misma cantidad. Es decir, que lo que acabamos teniendo, podemos ver, es una lógica equivalente con una diferencia de lenguaje. Vamos a ver un ejemplo en vídeo, a ver si lo tengo que cerrar. Bien, vamos a resolver el mismo problema y en este caso vamos a ver cómo se resolvería el método de la hoja de cálculo. Hago un poco de trampa porque este sería justamente el paso 2, el número de conejos. Y ahora ya voy a escribir directamente todos los nombres de las cantidades. Primero haré esta. Esto ya sería paso 3. Y ahora, como ya digo, hago trampa y pego el resto de... Y ahora sigo desarrollando el paso 3, que, como insisto, consistiría en expresar el resto de cantidades desconocidas en función de otras que ya se han representado previamente. Podemos ver que las relaciones que están apareciendo son las mismas y que este sería ya el paso cuarto del método cartesiano, donde ahora viene el paso cuarto del método cartesiano en este momento, donde lo que se va a hacer es hacer una igualdad entre dos expresiones de una misma cantidad. Que me dice falso, y ahora ya por una prueba y error, digamos sistemática, porque se puede guiar, ir probando hasta conseguir la solución correcta del problema. Bien. Decir que en la fase empírica se administró una secuencia de enseñanza basada en esta división de pasos ideales del método de la hoja de cálculo que duró 13 sesiones. Participaron 22 sujetos de un grupo de segundo de secundaria que previamente habían sido instruidos en la resolución algebraica de problemas verbales. Antes de la instrucción se administró un pretest y a continuación un posttest. Estaban formados por 8 problemas isomorfos uno a uno. Lo que se observó es que tras la instrucción había un incremento del 2,4% en el éxito en la resolución de problemas. Sin embargo, se produjo una disminución del uso del álgebra, lo que podríamos considerar un efecto pernicioso del uso de la hoja de cálculo. En este caso se observaba que tras la instrucción se observaba un incremento de estrategias apoyadas en el ensayo-error y que, lógicamente, se apoyaban en el lenguaje de la aritmética. Como repito, un posible efecto pernicioso. Bien, este sería un ejemplo de una investigación en lo que se ha hecho es el paso de la tecnología a la educación matemática e intentar llevar esta aplicación que no se diseñó con tal efecto a la matemática. En esta cuarta sección, digamos que haremos lo siguiente.
En esta cuarta sección lo que intentamos ir es poner ejemplos de investigaciones donde la tecnología se diseña en la educación matemática. En ella, para ejemplificar, tomaremos algunas investigaciones sobre el uso de hints en situaciones de enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas verbales. Y mostraremos cómo hints tiene su origen en esta investigación en didáctica de la matemática. De hecho, el desarrollo de este sistema que hemos visto al principio se apoya sobre una pregunta, parte fundamentalmente de una pregunta que se hicieron en la agenda de investigación del NCTM del año 89, se hicieron Wagner y Kieran. Habían varias preguntas, pero entre otras se hacían estas. ¿Hay problemas verbales que son intrínsecamente algebraicos? ¿Cuándo un método de resolver problemas verbales es más algebraico que aritmético? Como parte de un programa de investigación más amplio, Puig y Cerdán abordaron la respuesta a estas preguntas y concluyeron, entre otras, lo siguientes: que los problemas no son ni aritméticos ni algebraicos. Lo que es aritmético o algebraico es la resolución del problema o la estructura matemática del problema. Que un mismo problema puede tener diferentes estructuras matemáticas, es que estas pueden ser aritméticas o algebraicas. Y que el carácter aritmético o algebraico de una estructura matemática no condiciona el lenguaje matemático que se utiliza durante la resolución. Es decir, hay una independencia entre lenguaje y estructura matemática. El programa de investigación, tal como lo concibió Fernando Cerdán, desgraciadamente ya fallecido, era un programa de investigación mucho más amplio. Era un programa de investigación que partía del libro Human Problem Solving y tenía la finalidad de construir sistemas tutoriales inteligentes. En este caso, para la resolución de problemas verbales o para el desarrollo de aprendizaje de la resolución de problemas verbales. En este sentido, el desarrollo de hints intentaba dar respuesta a la parte final de su programa de investigación. De hecho, el motor de hints, el motor de diferencia de hints, el que, digamos, decide si lo que se está realizando es correcto o no es correcto, se apoya sobre la representación de la estructura matemática de un problema mediante hipergrafos. Por eso se llama así Hypergraph Intelligent Tutoring System. Esto de los hipergrafos fue otro de los elementos teóricos desarrollados de Fernando Cerdán y fue, digamos, en parte, participó más gente, y fue aquello que, entre otras cosas, permitía extraer estas conclusiones sobre si los problemas eran aritméticos o algebraicos, etc. ¿Cuáles son las características de hints? Pues las características de hints fundamentalmente serían las siguientes. La respuesta del programa no está preprogramada para cada problema. El programa es capaz de identificar la línea de resolución. El programa permite resolver problemas de manera aritmética o algebraica. Y esto abre la posibilidad de que haya nuevas perspectivas de investigación. Por un lado, permite la recogida masiva e intensiva de datos. Masiva e intensiva. Y además, como veremos, aunque el sistema permite una libertad muy amplia a la hora de lo que realiza el resolutor, también se le puede restringir la libertad para generar situaciones experimentales que serían difícilmente abordables en un entorno habitual. Y voy a poner como mínimo un ejemplo, la verdad es que no sé el tiempo que llevo, pero bueno. El primer ejemplo trata sobre la flexibilidad en la resolución aritmética de problemas verbales. De acuerdo con él y colaboradores, consideramos la flexibilidad como la capacidad para cambiar de estrategia durante la resolución de un problema. La falta de flexibilidad se relaciona con el bajo rendimiento en matemáticas, porque los estudiantes con dificultades o con carencias de flexibilidad tienen dificultad para llevar una estrategia de resolución a otro problema, de un problema a otro problema. Sin embargo, la mera exigencia de flexibilidad no necesariamente supone un incremento de logro. Por ejemplo, en una investigación en la que participaron estudiantes con altas capacidades, la flexibilidad no permitió a los estudiantes alcanzar la respuesta correcta. O en este otro estudio, al incitar a un grupo de estudiantes a encontrar múltiples soluciones de un problema, no se incrementaba su competencia respecto a otro grupo al que únicamente se le pedía encontrar una solución. Nosotros nos marcamos como objetivo, en forma de pregunta, la siguiente: ¿el fomento de la flexibilidad en la resolución aritmética de problemas verbales incrementa la competencia en la resolución aritmética? Es decir, lo que pretendemos es llegar a la base. Podemos pensar que sí, que la flexibilidad es algo que realmente, va a favorecer el aprendizaje, pero nuestra intención era observar si efectivamente se favorece ese aprendizaje. Para ello, utilizamos una versión de hints en la que se sustituyó el sistema conversacional, el sistema chat, por una versión de botonera y donde se introdujo una restricción que intentaba asegurar la condición experimental. Es decir, que el problema se resolviera 2 veces de forma distinta. Este problema
Sí, este es el vídeo que ya se me ha adelantado mucho. Entonces, en este caso, el problema es un problema aritmético, es un problema que hay un coche que cuesta un precio, que lo vamos a pagar por recibos, que hemos pagado 16 recibos y cuánto dinero falta por pagar. Entonces, en este caso, el resolutor empieza a resolver, en este caso, el problema. Lo que hace es calcular el dinero que ya se ha pagado y a continuación procede pues restando sencillamente el precio del coche con el dinero que ya se ha pagado. El sistema dice que aceptar y lo da por correcto. En este caso, cuando el alumno pulse aquí, el problema se va a volver a presentar y lo único que ocurrirá ahora es que si el estudiante intentara resolverlo siguiendo la misma línea que ya ha seguido, el sistema lógicamente ha guardado esa información, el sistema le va a decir que, aunque la solución es correcta, que pruebe con otras opciones. Digamos que esto era la condición que pretendía asegurar la obligatoriedad de que resolvieran de dos maneras distintas. Bueno, el problema ahora lo podíamos resolver, por ejemplo, calculando el número de recibos que necesitaríamos, etc. Bien, en este experimento participaron 6 grupos naturales de quinto y sexto de primaria. Inicialmente se administró un pretest formado por problemas típicamente aritméticos que debían resolver con lápiz y papel. Y después se inició la fase de resolución individual de problemas, es decir, tenían que, con la ayuda de Hinz, cada estudiante tenía un ordenador y tenía que ir resolviendo problemas como los que acabamos de ver en el ejemplo. En este caso se configuraron tres condiciones experimentales. La primera condición experimental, la intrasesión, es aquella en la que acabamos de ver el ejemplo, es decir, un estudiante resolvió un problema y a continuación debía resolver el mismo problema de una forma distinta. La siguiente configuración experimental, la que llamamos intersesión, eran n problemas en una sesión y en la siguiente sesión se resolvían esos mismos n problemas pero de manera distinta. Recordemos que Hinz almacenaba en la base de datos qué líneas había seguido. Y en la condición que llamamos de no flexibilidad, en una sesión se resolvían n problemas y en la siguiente sesión se resolvían n problemas isomorfos, no iguales, pero isomorfos, pero se dejaba libertad para que siguieran la línea de resolución que quisieran seguir. Y se finalizó con un post-test isomorfo al pretest. Se observó que había diferencias significativas en la flexibilidad, es decir, que efectivamente el uso de flexibilidad producía una ganancia, un incremento en el logro entre pretest y post-test, tanto en intra como intersesión con respecto a la no flexibilidad. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre la modalidad flexibilidad intrasesión o flexibilidad intersesión, si bien es cierto que la flexibilidad intrasesión acabó produciendo una pequeña mayor ganancia. Como creo que voy mal de tiempo, me boto esta parte y acabo con conclusiones. Bien. Para acabar las conclusiones, en primer lugar, es una reivindicación de los sistemas tutoriales inteligentes. Podemos ver que los sistemas tutoriales inteligentes podrían permitir nuevas perspectivas de investigación. En primer lugar, porque permiten configurar situaciones experimentales difícilmente abordables en el entorno habitual. Y segundo, porque permite una recogida intensiva de datos que, entre otras cosas, superaría esta disyuntiva entre metodologías cuantitativas y cualitativas. Es decir, la cantidad de datos que acaba recogiendo el sistema es tanta que realmente yo puedo tener una descripción de cuál ha sido el proceso de resolución tal cual. Y ya para acabar, a modo de pregunta, que son preguntas que, no sé, que a lo mejor yo me hago, y la primera viene de aquí, desde la educación matemática se ha prestado poco interés al uso autónomo de la tecnología por parte del alumnado. Eso es una conclusión que se publicó en Del Olmo Muñoz en 2022 en una revisión que se hizo de estudios creo que desde el año 2000, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el origen de la desconfianza en el uso autónomo de la tecnología por parte del alumnado? Es decir, ¿por qué esta frase del NCTM, aquella de que parece que se debe desconfiar del uso autónomo de la tecnología por parte del alumnado? Es decir, ¿cuál era el origen de eso? ¿Había algún estudio, había algunos estudios que avalaran eso? Por otro lado, los esfuerzos de teorización se han centrado en la descripción de la distancia entre el entorno tecnológico y el entorno habitual. Es decir, se ha pretendido generar teorías que pudieran explicar esa distancia, que
pudieran explicar cómo van apareciendo pues, estos procesos que hemos llamado de génesis instrumental, la mediación semiótica, etc. Pero puede que las teorías hayan condicionado la orientación de la línea de investigación en el uso de la tecnología en la educación matemática. Dicho de otra manera, a principios de los 2000, cuando se publican los principios del NCTM, es cuando, digamos, se inicia el boom de la inteligencia artificial y algo que fue, digamos, bastante seguido por parte de la comunidad investigadora en didáctica de la matemática, prácticamente se dejó de lado. Bien, ya para finalizar, algunas referencias a las citas que han ido apareciendo, creo, y gracias por la atención. Muy bien, pues muchas gracias, David, y Elia también antes que no he dicho nada. Y para acabar, pues lo que vamos a hacer es reproducir el vídeo de Abraham. A ver, aquí abierto aquí con... Un momentito. Aquí está. ¿Se ve? Vale, pues son 22 minutos, ya que está dentro del tiempo. Buenos días a todos. Quiero agradecer a Juan por haberme invitado a esta reunión y lamentablemente no puedo hacerlo en forma personal por razones de salud, pero de alguna manera quiero comunicarles lo que tenía pensado contarles acerca de una panorámica de dónde estamos hoy en lo que se refiere a tecnologías digitales y educación. Las tecnologías y la educación han corrido por caminos muy diferentes. La educación no es que ha dado surgimiento a tecnologías y las tecnologías no fueron desarrolladas para educación. Nos encontramos en una situación donde las tecnologías avanzan en todas las áreas de nuestras vidas cotidianas, en la ciencia, en la medicina, en las finanzas, en las comunicaciones, en los viajes, y el lugar que ocupa en la educación todavía es un lugar bastante mínimo. Con todo eso, es interesante resumir un poco lo que ha pasado en los últimos 40 años, las grandes corrientes de lo que se ha logrado hacer y qué nos depara o qué nos espera en un futuro, los desafíos y las oportunidades que esto nos presenta. En un principio, nos encontramos ante una situación de que la tecnología se impuso a la educación. Es como que se ha encontrado una herramienta para hacer algo, y la educación, el desafío de la educación es cómo usarla, cómo utilizarla, en qué dirección aprovecharla, es decir, a esa herramienta. Desde tiempos prehistóricos, una ocupación central de los seres humanos fue el diseño, creación y uso y mejora de herramientas que le permiten al ser humano trascender sus limitaciones. Sin embargo, en nuestro caso, como ya lo dije, estas herramientas no fueron diseñadas con propósitos educativos. Es decir, nos vimos ante una herramienta que tendríamos que adecuarle propósitos y modos de uso. Esta situación dio lugar a una fascinante variedad de direcciones diversas para adoptar, muchas de ellas basadas en la forma en que concebimos lo que es la educación. Al principio, en los años 80, para algunos investigadores o educadores en matemáticas o en otras áreas, se concebía la tecnología quizás como una máquina de enseñar que quizás pueda reemplazar la anterior docente.
Y se crearon en ese sentido programas basados con profundas raíces conductistas combinadas hacia lo que entonces se vislumbraba como la aplicación de una computadora que pueda reemplazar a un docente humano. Esa corriente no prosperó por mucho tiempo, pero surgió inmediatamente una corriente cognitivista, digamos así, no conductista, sobre la posibilidad que ofrecen las tecnologías digitales. Estas tecnologías podrían amplificar las capacidades humanas, aumentar las capacidades humanas, por lo menos en 3 formas diferentes. La amplificación de las capacidades motrices, la amplificación de las capacidades sensoriales y la amplificación más interesante de todas, que es la que nos interesa en educación, es las capacidades de razonamiento. Por ejemplo, proveernos símbolos, teorías, modelos matemáticos. Esta es una función que se le atribuye a la corriente cognitiva. Basada en esta idea se propuso la definición de lo que es una tecnología cognitiva. Consideremos, por ejemplo, un par de herramientas muy simples, como un poco sofisticadas, como son el lápiz y el papel para resolver una ecuación, hacer un cálculo numérico. Estas herramientas amplifican considerablemente nuestro poder mediante la externalización, el registro escrito de productos mentales intermedios, que serían los pasos de una solución de un cálculo. De esta manera, los procesos de pensamiento, que pueden ser efímeros, privados y sujetos a las distorsiones y limitaciones de la memoria, son capturados y representados en un medio, en el papel, un medio que es comunicable, que persiste, que es visible y pasible de ser observado y revisado. O sea que la metáfora de la amplificación, el caso de que, por ejemplo, el lápiz y el papel, simples herramientas que amplifican los poderes de la mente, es útil para explicar el papel que juegan las herramientas al partir de que los humanos aumentemos nuestras capacidades intelectuales, particularmente en matemáticas. Y eso es una tecnología cognitiva. El lápiz y el papel, eso es una tecnología cognitiva. Sin embargo, la amplificación se refiere específicamente a intensificar una capacidad. Pero las tecnologías cognitivas, las tecnologías digitales, las tecnologías que ahora están en uso, van más allá de amplificar las capacidades de la mente, sino que también permiten hacer cosas completamente nuevas que no podíamos haber emprendido sin ellas. Consideremos, por ejemplo, una tecnología cognitiva que va mucho más allá de la amplificación y que ha cambiado radicalmente la forma de hacer las cosas y de pensar, como es la creación de un sistema algebraico. Cuentan algunos que describen la obra de Galileo, Diálogos acerca de las 2 nuevas ciencias, donde él, por medio de 6 teoremas, tratados en su mayoría verbalmente en una página de texto bastante complicado, accesible solo a las mejores mentes de su tiempo, trata lo que hoy serían las variaciones de una fórmula que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esto es bien conocido por la mayoría de los estudiantes de secundaria gracias al simbolismo algebraico, que permite reducir esos 6 teoremas en una pequeña fórmula, y el álgebra se convierte en una potente herramienta simbólica que simplifica drásticamente los teoremas de Galileo y que reorganiza el terreno intelectual de las matemáticas al ofrecer una herramienta poderosa para resolver viejas tareas de manera completamente diferente. No se trata ya de amplificar las posibilidades mentales, sino de presentar una posibilidad de hacer cosas de una manera totalmente distinta.
Los ordenadores hacen exactamente eso, la computación digital, la tecnología digital hace exactamente eso. Y un ejemplo emblemático de este enfoque fue las primeras ideas de aplicar esta noción a lo que se llamó el micromundo, un concepto microentorno, microworlds en el lenguaje de Simon Papert, el creador del logo. Un micromundo es un entorno digital donde los alumnos pueden tomar la iniciativa para manipular, experimentar y explorar alternativas, testear conjeturas producidas por ellos mismos, construir y representar objetos abstractos, inventar, crear, jugar, descubrir, resolver problemas, conjeturar. El entorno invita al alumno a reflexionar lo que ha hecho, depurarlo, le provee oportunidades de rehacer y modificar lo que hizo. La filosofía educativa subyacente al diseño de estos micromundos como tecnologías cognitivas considera que el aprendizaje es óptimo cuando el alumno tiene oportunidad de diseñar y construir objetos a voluntad, de manera que estos se puedan compartir, reformar y rediseñar. El micromundo más famoso fue el idioma Logo, pero hoy en día hay un sinnúmero de ellos. Por ejemplo, todas las geometrías dinámicas son micromundos donde los alumnos pueden trabajar de estas maneras, en especial la GeoGebra es la más difundida. La literatura describe un montón de actividades innovadoras diseñadas para la exploración, que le depara al alumno posibilidades de crear sorpresas, posibilidades de conjeturar, confirmar o refutar conjeturas que se tornan en disparadores para la necesidad de demostrar, donde la demostración ya no es un mero ejercicio deductivo formal, sino que es un medio para explicar o justificar un fenómeno investigado. Hay hermosísimos trabajos realizados en geometría alrededor de esto y lo cito en el documento escrito. El alumno puede hacer geometría de una manera diferente, se hace propietario de una conjetura que la puede explorar empíricamente, se puede topar con refutaciones. Este micromundo en general también desplaza un poco el pensamiento meramente deductivo tradicional de geometría a un mundo empírico donde se puede experimentar y alimentar esas deducciones o proveer elementos para que esas deducciones sean más significativas y con más contenido para el alumno. Esto implica diseñar actividades que sean motivadores, situaciones, problemas apropiadas que envuelvan al alumno y crear una atmósfera de aula donde las normas son explorar, la perseverancia, la discusión, la colaboración entre pares son deseables, errar es legítimo y productivo, es decir, todo esto conduce a un aprendizaje sólido en un ambiente totalmente distinto al tradicional. En este sentido, estas tecnologías cognitivas amplifican y permiten hacer matemáticas de una manera diferente. En mi documento escrito doy un ejemplo de una tarea en GeoGebra donde se rompe, digamos, la secuencia clásica de tener un fenómeno, modelarlo algebraicamente y estudiarlo, porque la tecnología permite modelar el fenómeno mediante gráficas y recién entonces ir al álgebra. Y todo este proceso implica un reclutamiento del sentido común del alumno. No tengo el tiempo para explicar el ejemplo en detalle porque esto en general son talleres de 2 o 3 horas donde los alumnos exploran gráficamente situaciones que luego las modelan algebraicamente. La función cognitiva entonces de la tecnología digital plantea múltiples desafíos a los diversos copartícipes involucrados en la educación matemática. A los alumnos se les propone una manera diferente de hacer matemáticas, deben ejercitar su autonomía, deben tomar iniciativas,
deben depender mucho menos de la inmediata evaluación del profesor, no temer el error y considerarlo como un recurso para seguir aprendiendo y observar o sentir que la autoridad la tienen las matemáticas mismas, la exploración que él hace, y el docente deja de ser la fuente de autoridad para ser un guía, alguien que facilita, alguien que acompaña con preguntas. O sea que lo transforma en un facilitador más que en un proveedor de conocimiento. O sea que desde el punto de vista cognitivista, la tecnología digital nos ha aportado un montón gracias a la inventiva de educadores matemáticos que han sabido tomarla y han sabido diseñar actividades de este tipo donde la actividad cognitiva del alumno se amplifica y se hacen cosas completamente nuevas. Pero no solamente la parte cognitiva es lo que ha influido, sino también que la comunicación digital y las herramientas en línea online cobró un auge, una fase nueva distinta de los microentornos. En cierto sentido, las tecnologías móviles, como los teléfonos, los cursos en línea, los MOOCs, el aprendizaje colaborativo mediante tecnología digital, la formación docente mediante aprendizaje combinado semipresencial. En este sentido se han creado ámbitos socioculturales donde el conocimiento se produce, se maneja, se colabora de una manera muy distinta. Y esto requiere que la educación tradicional y las normas institucionales establecidas sean distintas, que los recursos matemáticos accesibles pueden ser diferentes y que las redes sociales pueden aportar a un aprendizaje significativo de matemáticas, donde el componente social, la conversación, la discusión, el trabajo entre pares, extiende el espacio y el tiempo de aprendizaje que las tecnologías permiten hacer fuera del aula. Un proyecto que venimos trabajando hace unos cuantos años, casi una década, es un proyecto de filmación de videos de clases auténticas, donde grupos, comunidades de docentes analizan clases filmadas auténticas mediante un marco especial que hemos creado. Y estas tecnologías de video permiten ver, analizar, comunicar, discutir, cortar clips y intercambiarlos entre docentes y ver situaciones de aula, pensarlas, reflexionarlas, analizar los dilemas de los docentes en ciertas situaciones, observar detenidamente reacciones de los alumnos y discutir las creencias de los profesores, discutir las tareas y cómo se llevan a cabo en un aula. Todo eso gracias a la capacidad de la tecnología del vídeo y a la capacidad de comunicación social que estas comunidades pueden tener en integrar este tipo de cosas en sus discusiones. En este caso, la tecnología ofrece posibilidades inmensas. Grabar episodios, grabar clases enteras, crear un repositorio accesible para formadores e investigadores, entablar diálogos y dejar comentarios registrados sobre clases auténticas. Es decir, la tecnología facilita y apoya una nueva manera de comunicación entre los docentes. En este caso, ofrece un foro de recursos y materiales para conversar, discutir, intercambiar ideas acerca del desempeño profesional. En suma, más allá de proporcionar potentes medios que influyen en los aspectos meramente cognitivos del aprendizaje, la tecnología impacta también la naturaleza de la interacción entre las personas y la educación matemática en diversos contextos. Es decir, que hasta ahora hemos visto
dos grandes corrientes o dos grandes contribuciones de la tecnología digital a la educación matemática. Una es del aspecto cognitivo, como lo expliqué antes, y otra del aspecto socio-comunicativo, cultural, que permite que ambos aspectos, el cognitivo y el social, se complementen, amplificando y cambiando radicalmente la manera en que podemos hacer ciertas cosas. Los ejemplos son innumerables. Y ahora viene la pregunta acerca del presente y del futuro. Porque, a pesar de medio siglo de recomendaciones y esfuerzos sostenidos en el grado y el uso de herramientas digitales y las cosas que les vengo contando y los pocos ejemplos que les fui dando, pero hay muchos más, se han convertido en parte integral de las prácticas de las matemáticas. Para que ellos sean parte integral de las clases de matemáticas, estamos lejos aún. Este impacto ha sido bastante limitado. Y no me refiero a lugares donde la tecnología no está accesible como en escuelas rurales o en países en desarrollo, sino me refiero también a donde la tecnología está accesible y también en esos lugares la incorporación de la tecnología todavía no aprovecha todo su potencial. Un poco esta resistencia puede resistir en el cambio generacional que se está produciendo, porque los docentes que tendrían que implementar esta tecnología fueron educados de otra manera y es muy difícil cambiar la manera. Se establece o se dice que nosotros enseñamos de alguna manera de la misma manera que nos enseñaron a nosotros. O sea que ese cambio generacional quizás con el futuro vaya aflojando, vaya permitiendo que la tecnología entre más en las aulas. También se ha dicho que hay tres factores o tres dimensiones que oponen una cierta resistencia a la incorporación de la tecnología. Una es la dimensión que se ha llegado a llamar dimensión ergonómica. Tiene que ver con que para aplicar la tecnología hay que diseñar lugares de trabajo, herramientas y tareas de modo que coincidan o que se apliquen a las características fisiológicas, anatómicas, geográficas, psicológicas y capacidades de los trabajadores. Es decir, que los alumnos están en un laboratorio, que se modifican rutinas, que la clase fluye diferente. Es una especie de ecología que tiene que cambiar y no simplemente poner un computador en lugar de un cuaderno. La dimensión epistemológica implica la manera en que se genera el conocimiento, ya me referí un poco antes a la parte cognitiva, se genera conocimiento de una manera diferente gracias a la tecnología digital y eso también puede generar una resistencia. Y también existe una dimensión afectiva o existencial que se refiere a los valores que atribuimos a ciertos tipos de actividades y a la imagen que tenemos de nosotros mismos en relación con un cierto quehacer intelectual. Por ejemplo, posturas fuertemente antagónicas que despertó en su momento la calculadora de bolsillo. Desestimula el cálculo mental, adormece el cerebro, desestimula el esfuerzo, se aprende cómo manejar una máquina y no cómo hacer matemáticas. Es decir, hay toda una actitud de reserva hacia la forma nueva en que las tecnologías digitales pueden aproximarme al conocimiento matemático, que tiene que ver con valores, con tradiciones y demás. O sea que estos tres factores son factores que hay que tener en cuenta para ver cómo esa tecnología, con todo su potencial, como el que les describiera, el potencial cognitivo, el sociocultural, como les describiera antes, puedan llevarse a cabo. Y llegó la pandemia, y la pandemia nos dio a todos un mazazo en la cabeza, y a muchos docentes que por primera vez en su vida se vieron obligados a usar tecnología, que es una tecnología de comunicación solamente como lo es el Zoom, pero no les quedó otra alternativa. No es la mejor forma
de amigar a los docentes con la tecnología cuando esto se autoimpone de una manera tan brusca y brutal como lo fue con la pandemia. Y quizás incluso sea un poco contraproducente. Todavía es muy temprano para analizar el efecto que tuvo la pandemia y la movilización que hizo con respecto a clases virtuales o clases semipresenciales y a dónde va a llevar todo esto, si esto va a favorecer la incorporación de las tecnologías como las describimos antes o no y de qué manera. Es temprano para saber el impacto a largo plazo. Y acá, para terminar, me voy a referir otra vez a aquella tentación inicial de que la tecnología puede reemplazar al docente. Hay informes de organismos internacionales, que los cito en el documento escrito, donde dice que en algún momento el mundo necesitará agregar más de 20 millones de docentes de escuelas primarias y secundarias a la fuerza laboral para reemplazar los que se van jubilando y por el crecimiento demográfico. Entonces es muy tentativo utilizar la inteligencia artificial o crear un robot que reemplace a un docente, que no haya huelgas, que no llegue tarde, que no se enfade, que tenga paciencia, que trabaje a cualquier hora. Es una ilusión bastante ideal que todavía se verá si es realizable y en qué manera. Y la inteligencia artificial, por otro lado, corre, avanza, sus avances son impresionantes. Entonces, acá la pregunta sería, bueno, ¿y ahora cómo y si la inteligencia artificial puede apoyar la educación matemática? Quizás como una ayuda al docente, una posible dirección a explorar sería el uso de los macrodatos, el Big Data, recopilación de más y más datos sobre cantidades enormes de alumnos, sus maneras de aprender, sus acciones, sus padrones. Estos padrones pueden servir de base empírica para decidir ciertos movimientos pedagógicos, pero por otro lado se abre una brecha entre eso y lo que muchos hablan hoy de instrucción personalizada. Cómo se compatibilizaría ese tipo de cosas. Y estos son uno de los desafíos que abre la tecnología para el futuro. El tiempo dirá si todo esto coalescerá de alguna manera para que lo que nombramos como un amplificador de las capacidades o como una manera diferente de hacer las cosas realmente va a llevar a la educación matemática a logros que todavía son deseables. Esta breve reseña describe algunas de las, muy brevemente, muy panorámicamente, y abuelo de pájaro, lo que ha sucedido en las últimas décadas y nos plantea los interrogantes de qué va a pasar de aquí en más. Muchas gracias. Agradecer a Abraham Arcabi su participación así de forma remota y asíncrona y de esfuerzo. Damos paso ahora a un turno de preguntas, por si alguno de los asistentes queréis comentar o debatir algunos de los aspectos en alguna de las ponencias. Muchas gracias a los tres ponentes. En la intervención de Arcabi